Hola Nelson, mi nombre es Corina Boravisi, código de estudiante 206799 y hoy te traigo la práctica de física moderna. En la práctica de física moderna, de igual manera vamos a utilizar dos simuladores. En este caso utilizaremos los simuladores de la Universidad de Colorado. En primer lugar tenemos el decaimiento alfa. El decaimiento alfa es cuando un elemento inestable emite una partícula alfa. Esta partícula alfa es generalmente un núcleo de helio. Entonces comenzamos con el decaimiento alfa del polonio 211 que decae a plomo 207. En este caso, el experimento nos pide encontrar 10 radioisótopos y el tiempo que tardan estos en decaer. Entonces es importante saber que eh, gracias a este simulador podemos conocer la vida media. Ahora, se muestra una tabla del tiempo que le tomó a cada radionuclido decaer. Entonces se puede ver claramente que la vida media ronda alrededor de medio segundo. Ahora, después de realizar esto, necesitamos realizar el custom radioisótopo. Entonces aquí debemos variar el nivel de energía. Entonces el nivel energético debe variar. En este caso, la vida media se encuentra en alrededor de un segundo, más o menos. Entonces, en este caso tenemos varios elementos posibles. En este caso tenemos berilio 8, cuya vida media es de 6,7 por 10 a la menos 17 segundos. Y el helio tiene una vida media de 7,6 por 10 a la menos 22 segundos. Ahora vamos a hablar de los átomos múltiples. En este caso vamos a empezar con el polonio 211 que decae a plomo 207. Entonces, una vez vaciemos el baldecito, podemos ver que la mayoría de radioisótopos decaen antes de la vida media y tenemos muy pocos que decaen después de que haya pasado la vida media. Ahora hablaremos del decaimiento beta. El decaimiento beta es la emisión de una partícula beta, que en este caso una partícula beta es un electrón. Entonces, como se pudo ver del anterior experimento, en este caso vamos a hablar del hidrógeno 3 que decae a helio 3. En este caso igual hacemos el experimento con 10 radionúclidos. En este caso la unidad de tiempo va a ser años, al contrario del polonio, que era milisegundos o segundos incluso. En este caso, como se puede ver tranquilamente, vemos que al igual que en el anterior experimento, la mayoría de radionúclidos decae antes de alcanzar la vida media. En este caso podemos determinar que la vida media es alrededor de 12 años. Ahora hablaremos del carbono 14 que decae en nitrógeno 14. Igual que el anterior experimento, 10 radionúclidos, se puede ver que la mayoría se encuentra antes de tener su vida media. Y aquí la vida media es alrededor de unos 6.000 años. Hablaremos del custom. En este caso, también variamos el nivel energético con la flechita verde. Y se puede ver claramente que en uno de los posibles elementos que nos puede dar esta vida media de 5,27 años es el cobalto 60. Ahora, vamos a otra vez en Multiple Atoms con el radionuclido hidrógeno 3. Vamos a vaciar la cubeta y vemos que, igual que en el anterior experimento, la mayoría de radionúclidos caen o decaen antes de que cumplan su vida media. Y como se puede ver aquí también, esos moléculas verdes son isótopos radioactivos, los demás ya están en su forma estable. Ahora vamos a hablar del preparatorio. Explique los siguientes conceptos. Isótopo. El isótopo es un átomo que pertenece al mismo elemento químico, tiene su mismo número atómico pero distinta masa atómica. Actividad de un radioisótopo. La actividad de una muestra es la actividad de una muestra de sustancia radioactiva, que es el número de núcleos que desaparecen por unidad de tiempo y representa la velocidad de desintegración. Vida media de un radioisótopo. La vida media o periodo de desintegración de un isótopo radioactivo es el tiempo promedio de vida de un átomo antes de degenerarse. Dosis absorbida. En radiología. Es una magnitud utilizada en radiología y protección radiológica para medir la cantidad de radiación ionizante recibida por un material y más específicamente por un tejido o ser vivo. La dosis absorbida mide la energía depositada en un medio por unidad de masa. La dosis equivalente es una magnitud física que describe el efecto relativo de los distintos tipos de radiaciones ionizantes sobre los tejidos vivos. Su unidad de medida es el sievert.
Dosis efectiva. Esta magnitud es un indicador cuantitativo de la probabilidad de que pueda ocurrir un efecto estocástico, generalmente cáncer sobre una persona irradiada a cuerpo completo. La probabilidad de que ocurran estos sucesos se calcula actualmente a partir del modelo lineal de sin umbral. Ahora, ¿qué son las partículas alfa y las partículas beta? Las partículas alfa o rayos alfa son una forma de radiación de alta energía, corpuscular ionizante y con baja capacidad de penetración debido a la alta sección transversal. Las partículas alfa consisten en 2 protones y 2 neutrones unidos a una fuerza fuerte. Partículas beta. Las partículas beta es un electrón que está disparado de un suceso radioactivo. ¿Qué son rayos X y rayos gamma? Rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de radio, las microondas, rayos infrarrojos, etc. Los rayos gamma son las radiaciones electromagnéticas producidas por la desintegración radiactiva de los núcleos atómicos. Explique cómo se usa el carbono 14 en la datación de especímenes orgánicos. Existe un método que se conoce como datación por radiocarbono. Esta técnica fiable para datar muestras orgánicas de menos de 50.000 años. El carbono 14 es un isótopo de carbono que se produce constantemente en la atmósfera debido al bombardeo de átomos de nitrógeno por rayos cósmicos. Entonces, ¿cómo llega el carbono 14 al interior de los organismos vivos? Esto ocurre principalmente mediante la fotosíntesis. A través de esta, las plantas incorporan carbono 14 a sus organismos, que posteriormente se transfieren a otros animales cuando estos se alimentan de las plantas. De esta forma, cuando un organismo muere, deja de ingerir carbono 14, por lo que la cantidad de este irá disminuyendo de manera exponencial hasta alcanzar un valor aproximado de 0.01% a los 50.000 años de su muerte. De esta forma, cuando un organismo muere, deja de ingerir carbono 14, por lo que la cantidad de este irá disminuyendo de manera exponencial hasta alcanzar un valor aproximado de 0.01% a los 50.000 años de su muerte. Ahora vamos a enunciar los 3 principios de protección radiológica que son justificación, optimización y limitación de la dosis. En el caso de justificación, la práctica que implique la exposición a las radiaciones ionizantes siempre debe suponer un beneficio para la sociedad. En cambio, optimización o principio LARA. El término LARA corresponde a las siglas inglesas de la expresión tan bajo como sea razonablemente posible, as low as reasonably achievable. Todas las exposiciones a la radiación deben ser mantenidas a niveles tan bajos como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta factores sociales y económicos. Y la limitación de la dosis, que debe ser la dosis de radiación recibida por personas no debe superar los límites establecidos en la legislación vigente.